1994. Es decir, se ha determinado que los límites políticos internos estarán basados en la soberanía nacional. Es decir, cada estado puede determinar cómo es que se organiza al interior de su país, cómo es que van a ser las unidades geográficas y políticas dentro de su estado, sin ningún tipo de influencia o dependencia de otros estados. Asimismo, se logra uno de los objetivos clave de esta guerra, como era la libertad religiosa, dejar de depender del Vaticano y de la religión católica, y dejar que cada estado tenga esa libertad de culto que después se expanda también al mundo, ¿no? Con los estados laicos y que actualmente, por ejemplo, Bolivia también ya no reconoce a ninguna religión oficial. Luego hay una soberanía exclusiva de cada parte sobre sus tierras, su pueblo y agentes en el exterior. Eso quería decir que, bueno, o sea, si yo quiero ejecutar a mis vasallos, ¿por qué? Porque han cometido una serie de delitos, traición, qué sé yo, pues así lo voy a hacer, ¿no? Entonces ya no va a depender de qué es lo que piensas tú, Sacro Imperio Romano, o tú, familia real de los Borbón, de los Habsburgo, de los Hohenzollern. Es una determinación netamente soberana de cada estado. Y por último, la no injerencia en asuntos internos de los estados, que también habíamos mencionado, está saliendo en muchos titulares hoy en día por el caso Venezuela y las recientes y cuestionadas elecciones que ha pasado hace como dos domingos. Entonces, es algo que, ya saben, nos viene desde el año 1648. Luego hemos entrado para ir de lo general a lo específico, a cuáles son esos principales elementos del Estado, esencialmente el territorio, población y gobierno, y que estos tres están sujetos, están amarrados, por así decirlo, por el elemento soberanía, es decir, esa capacidad de poder gobernar sin ningún tipo de influencia o injerencia externa, y al cual nos hemos abocado mucho en el gobierno, ¿no? Finalmente uno de los más complejos, porque acuérdense que desde el punto de vista filosófico era ese momento donde los seres humanos renunciamos a hacer justicia con mano propia y digamos que absolver nuestras propias dudas y necesidades por nuestra cuenta, sino renunciamos a aquello y se lo entregamos a una entidad superior que es el gobierno, ¿no? Entonces, los gobiernos alrededor del mundo se vienen a configurar de muchas formas, muchos tipos que vamos a ver en la segunda clase, en la segunda parte de esta nuestra clase de hoy. Hemos entrado de llano a las formas de Estado, ¿no? Vamos a entrar en un momento más a formas de gobierno. Entonces, hemos visto los clásicos y más representativos en el mundo, que son el Estado unitario, el Estado federal, el Estado confederado, llámese estos dos estados compuestos, y donde Bolivia y España tenemos un espacio acá, un espacio puente, gris, donde estamos entre un Estado unitario y un Estado federal por ser un Estado unitario, pero con autonomías. Hemos visto que un Estado autonómico, que es ya el caso particular nuestro, es un Estado autonómico que no es federal, asume muchos elementos, sí, de un Estado federal, pero tampoco es precisamente unitario. Es decir, la fuerza, acuérdense, esa fuerza centrífuga que va desde el centro hacia afuera, es cada vez más fuerte y es constante. Esto no para con la Constitución del año 2009, sino que faculta que esto sea dinámico y que las autonomías puedan crecer, aumentar y crearse nuevas a lo largo del tiempo. El modo de nacimiento de un Estado autonómico es por desagregación de un Estado unitario. Es una descentralización otorgada. En el caso de Bolivia, hemos mencionado, lo vamos a ver también más adelante, cómo la evolución histórica de la organización del país ha ido de un Estado unitario completamente centralizado hasta el año 94. El año 94 y el año 95 se aprueban dos leyes, la Ley de Participación Popular y la Ley de Descentralización Administrativa, que lo que ha hecho es justamente desinflar digamos, todas las facultades y potestades de La Paz y han sido distribuidas a, primero, las entonces prefecturas, y también ha creado los municipios. O sea, antes del año 1994 teníamos 11 municipios. O sea, se dan cuenta lo complejo que es o era poder tener presencia del Estado bueno, en todo un territorio de más de 1 millón de kilómetros cuadrados, era todo un desafío. Luego, el grado de descentralización fiscal, es decir, hay un uso extensivo de la capacidad de legislación central del Estado para todo el Estado.
Entonces, acá la idea es que no solamente tiene que ser el Estado, la capital, el gobierno central, el que tenga esta capacidad de legislar para todos, sino que más bien esto se vaya particionando en diferentes partículas a lo largo y ancho del país, ¿no? A través de las prefecturas y de los municipios y hoy por hoy las gobernaciones. Las autonomías que dependen de un estatuto de la Constitución. ¿Se acuerdan que hemos visto el videíto donde hace una comparación entre España y Alemania? Pues también ahí tenemos muchas similitudes, ¿no? Porque los estatutos que reflejan el componente autonómico, o sea, un estatuto básicamente es una pequeña constitución, es un cuerpo legal que determina la organización administrativa, distribución de facultades que tiene cada gobernación para regir en materias como, por ejemplo, educación, salud, legislar, poder autorizar y aprobar diferentes leyes. Entonces, esas autonomías tienen que regular el nivel de autonomía y cómo se administra, pero estos obviamente tienen que estar bajo el paraguas de una sola constitución, a diferencia de estados federales como Alemania, donde tienes la Constitución Federal y cada uno de sus 16 estados tiene 16 constituciones. El gobierno central deberá aprobar estatutos y administrarles recursos. Acuérdense también que hemos visto ayer que estos estatutos, como lo explicaba el profesor, en España tienen que pasar por las Cortes, es decir, por su órgano legislativo, para que finalmente puedan ser aprobados, ratificados. ¿Por qué? Porque la idea es que tienen que estar en consonancia con la Constitución. Te alejas de la Constitución, listo, tienes problemas. Y no existe un poder judicial autonómico, es decir, tenemos un solo circuito judicial. Esa es una gran diferencia entre un Estado unitario, unitario con autonomías, versus un Estado federal. En un Estado federal existe un conjunto de circuitos judiciales. En cambio, en un Estado unitario tienes un solo circuito, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo acudo a la justicia, tengo un caso, ¿no? He visto que mis derechos han sido lesionados, pues inicio un proceso. La primera instancia fallará con una sentencia. No estoy contento con esa sentencia, pues apelaré. O sea, sube una gradita. Y si tampoco estoy contento con el auto de vista, que es lo que resulta de una apelación, pues entonces acudiré a la Corte Suprema de Justicia en Sucre para un recurso de casación, de nulidad, etcétera. Entonces, se dan cuenta, es solamente un tracto. Mientras que en un estado federal, cada estado o cada provincia o cada cantón, ya saben que eso varía mucho, tiene su propio circuito ahí adentro. Entonces, extraordinariamente puedes jalar eso y sacar del circuito de esa provincia, de ese estado, y llevarlo a la capital y a la Corte Suprema para que resuelva el caso, ¿no? Entonces, tenemos un solo circuito, un poder judicial, y que esto no se particiona en diferentes unidades autonómicas. Ello sería una manifestación de un poder originario de soberanía. Y finalmente, como ya hemos visto, estados unitarios, estados compuestos, que son federal y confederado. Aquí tenemos digamos que una subcategoría muy propia suya, que son las formas de estado sui generis, ¿no? El caso ruso es muy particular, el caso británico es muy particular, porque, o sea, Rusia desde siempre se ha considerado un estado federal, ¿no? Que lo es, pero cuando uno analiza todas sus complejidades, entonces vas a encontrar de todo, ¿no? Tienes una distribución, porque imagínense, es un país que es del tamaño de toda Sudamérica, entonces que puedas gobernar desde Moscú aquí y llegar hasta Kamchatka o hasta Sebastopol en Crimea o hasta Vladivostok aquí, entonces es bastante complejo. O sea que Rusia es un estado sui generis por aquello, ¿no? Tiene 22 repúblicas, 9 krais. Krais en ruso quiere decir borde. Entonces eran estas regiones que estaban por acá, ¿no es cierto? Cerca de las fronteras con Mongolia, con China, con Kazajistán, etcétera. Pero se han creado también krais al interior del estado. O sea que ahora ya digamos que pierde un poco la lógica que te llames una región que se llama borde cuando no estás al borde, pero así es. Tienes 46 oblasts, oblast es como decir distrito más o menos. Tienes 50 regiones,
tienes 3 ciudades federales, llámese Moscú, tienes San Petersburgo, tienes Rostov del Don, 3 okrugs autónomos y un oblast autónomo, caso de Crimea. Entonces, es tan complejo, es tan difícil y que, como les decía, en vez de avanzar en la descentralización, más bien Rusia ha empezado a entrar en la concentración en Moscú, ¿no? A través del gobierno de Vladimir Putin y después de eventos, actos terroristas que se han dado en el pasado, pues vamos a ver cómo es que este régimen autocrático ha absorbido muchas más facultades y les ha quitado facultades federales a sus estados. En este videito, fíjense, es una diferenciación entre Estado y gobierno, donde la idea es hablar con propiedad, ¿no es cierto? Uno a veces hace un uso indistinto de ambas y es incorrecto, pero acá nos resume con estos elementos, cómo diferenciar uno del otro. Los conceptos de Estado y gobierno suelen confundirse muy a menudo. Esta confusión se da principalmente porque ambas definiciones son interdependientes. Es decir, al hablar de Estado, de manera inmediata nos vincula o hace referencia a gobierno, y viceversa. Es por eso que cuando se habla de Estado o gobierno, nos referimos equivocadamente como si fuera lo mismo. Por consiguiente, vamos a establecer 5 diferencias entre Estado y gobierno para su fácil identificación. Cuando hablamos de Estado, nos referimos básicamente a cómo se organiza una nación, es decir, a la forma o estructura política de la sociedad representada en instituciones y basada en leyes, mientras que el gobierno es la forma de cómo se conduce un Estado, digamos de alguna manera la administración del Estado. Como en la imagen central, el Estado está representado por las instituciones públicas, tales como el Poder Ejecutivo, Judicial, Congreso, Gobierno regional, municipal, etc. Mientras que el gobierno está conformado por todas las autoridades o funcionarios que participan en la administración pública, tales como el presidente, ministros, congresistas, jueces, alcaldes, entre otros. El Estado ha sido creado a lo largo de la historia para el bienestar de la sociedad. Asimismo, los gobernantes han servido como líderes o mandatarios con ejercicio de poder para defender o cuidar los intereses de la población. El Estado, a través de sus instituciones, crea leyes, mientras que los gobernantes administran y ejecutan esas leyes. Y por último, el Estado es estable en el tiempo. Esto quiere decir que para que la estructura de un Estado cambie, se requiere cambios en su constitución política, mientras que en el gobierno puede variar de acuerdo al periodo electo, es decir, al periodo en el cual han sido elegidos, que generalmente son de 5 años, pudiendo durante este periodo influenciar en los cambios del Estado. Ya saben entonces, cuando los inviten a los noticieros a hacer análisis de coyuntura, etcétera, no usen los términos indistintamente. Ya saben, hay una relación de género-especie, o sea, dentro del Estado está el gobierno. Uno es mucho más estable en el tiempo, uno es mucho más grande, uno es mucho más difícil de modificar, mientras que un gobierno idealmente goza de la facultad de la alternancia, o sea, no va a estar cimentado ahí donde está, sino que tiene que poder oscilar entre una visión y otra, entre derecha, entre izquierda. Entonces, eso también le da salud a un gobierno que no se queda ahí estancado. Ahora entremos a ya la segunda parte, las teorías de gobierno y sus diferentes formas. Entonces, hasta este punto ya hemos visto en grande y en detalle los estados, ¿no es cierto? Los estados como los caracterizamos en la mayor parte del mundo. Ahora vamos a ver dentro del estado, claro, cómo es que hilan aún más fino en el tema de gobiernos, ¿no? Y aquí tenemos incluso más subcategorías que hay que analizar y que por supuesto vamos a ir también picoteando sobre los temas que nos atañen como Bolivia para el análisis de nuestro caso en específico. Ahora, fíjense, una tipología
es un estudio de los tipos o modelos que se usan para clasificar en diversas ciencias o disciplinas científicas y compararlas. O sea que esta que vamos a ver es una tipología, es una clasificación clásica. Esto nos viene desde la edad antigua y la edad moderna, ¿no? ¿Por qué? Porque nos va a decir cómo se concebía desde ya la antigua Grecia y esa percepción filosófica que siempre los ha caracterizado, hasta ya una edad moderna donde, acuérdense del personaje de Maquiavelo, que él ha sido quien ha proyectado una Italia unificada y él ha analizado, ¿no es cierto?, cada uno de estos principados, no importa si era principado, era monarquía, si era una tiranía, o sea, ha analizado todos estos gobiernos para decirle a quien unifique Italia, señor, es todo lo que conozco sobre política, así que del análisis de todos estos gobiernos, yo le sugiero que sea este el que usted adopte para finalmente unificar Italia. Las formas de gobierno son ideas, son modelos o son sistemas de cómo gobernar un Estado y cubren en su estudio, primero, la cantidad de personas que gobiernan, de qué manera ejercen el poder, qué órganos o instituciones de gobierno existen en el mismo, qué funciones cumple cada una y cómo se relacionan entre sí. O sea, todo ese enmarañado de actores e interacciones que existen, eso es lo que le interesa a una tipología para analizar formas de gobierno. Entonces, empecemos, ¿qué es lo que nos dice Aristóteles desde la antigua Grecia? Para Aristóteles, clasifica a las formas de gobierno de acuerdo a dos categorías. Uno, según la cantidad de gobernantes y dos, según el interés al cual sirve. Aristóteles escribió y analizó, o sea, hizo estas propuestas teóricas y filosóficas allá por el siglo IV antes de Cristo. Él nos decía que un gobierno puede ser clasificado según cuánta gente lo gobierna. No puede ser uno, puede ser pocos o puede ser muchos. Entonces, acá no hace un criterio juicioso sobre si está bien que sea uno, sean varios, sea un grupito, etcétera, siempre y cuando esté revestido de ética. Acuérdense que la ética, la estética son grandes aportes de la Grecia antigua hasta nuestros días. Luego tenemos el interés al cual sirve. Entonces, aquí y con estas dos lupas, ahí podemos identificar si está bien este gobierno, si es solamente de uno, porque piense que un presidente es debatible, pero puede ser considerado un gobierno de uno. Obviamente hay pesos y contrapesos, pero digamos, puede ser un buen presidente o puede ser un buen monarca, pero también puede haber un tirano, un autócrata completamente absolutista que simplemente quiere un interés personal. Entonces, pues el gobierno de uno puede ser también corrompido y puede lastimosamente no obedecer los intereses de la colectividad. Entonces, las formas puras de gobierno se dan cuando los gobernantes buscan el bien común, el bien de todos. Estos beneficios tienen que apuntar a, primero, satisfacer necesidades de alimentación, de energía, de cobijo, de seguridad, de predictibilidad, de institucionalidad, etcétera. Entonces, consulta los intereses de la colectividad. Luego, tiene que garantizar su seguridad. Seguridad interna, seguridad externa, son aspectos que son fundamentales. ¿Por qué? Porque sobre todo en aquel entonces, piensen ustedes, que los estados, las polis griegas estaban amenazadas unas con otras, incluso contra Persia, ¿no? O sea que garantizar la seguridad era un elemento fundamental. Luego, aplicar justicia de forma que sea independiente, que sea ciega a quien la está administrando y quien la está pidiendo. Y finalmente, propender hacia la paz y la prosperidad de todas las personas que habitan en ese gobierno, bajo ese gobierno. Entonces, si uno tiene todos estos elementos, podemos ver que es una forma pura de gobierno que está revestida de ¿qué? De integridad. O sea, acá hay una conceptualización de ética y valores que no importa si es uno, unos cuantos o varios, quienes gobiernan porque están ellos en armonía con los intereses de todos. Pero en oposición tenemos a las formas impuras, es decir, son gobiernos donde uno busca el beneficio propio a través de incrementar su grandeza o su fama o su fortuna, asimismo aprovecharse de las ventajas del poder y en desmedro del pueblo, asimismo quieren enriquecerse
y acumular algo en desmedro de otros, ¿no? ¿Qué decía Bukele? Cuando no, la gente, el gobierno no roba, el dinero alcanza para todos. Entonces, es algo así lo que también veía Aristóteles dentro de esta, digamos, forma corrompida de gobernar. O sea que si un gobierno, ya sea de uno, unos cuantos o varios, si está en este esquema de beneficio propio, pues lastimosamente está, digamos, manchado de corrupción. Ahora, entonces, volviendo al tema de unos cuantos, unos varios, unos muchos, o sea, si estás bajo el esquema de una forma pura de gobierno y eres solo uno, entonces eres un monarca, ¿no es cierto? Acuérdense que en aquel entonces y hasta la Revolución Francesa se veía a los reyes como una especie de enviado divino, como la presencia de Dios en la tierra, o sea que él y su familia, acuérdense, las casas reales que han gobernado Europa, Habsburgo, Borbón, Hohenzollern, Romanov, etcétera, entonces eran como intocables, ¿no? Era hasta una ofensa pedir una audiencia con el monarca de tu país, ¿no? Pero hubo reyes buenos, digamos un Luis XIV, que es debatible también, pero era un rey que le ha traído bastante gloria y prosperidad a Francia, versus un rey Luis XVI, que ha hundido a Francia en la Revolución Francesa y ha perdido hasta la cabeza, ¿no? Entonces, esto es debatible y cuando esto, o sea, es un gobierno de uno, pero está bajo un esquema de formas impuras, entonces automáticamente estamos pensando en una tiranía, un uso de la fuerza en búsqueda del interés personal, fama, fortuna, vanagloriarse, etcétera. Entonces es una forma alejada de la ética y lastimosamente manchada de corrupción. Si estamos pensando en un gobierno de pocos, estamos pensando que si es bajo un esquema de forma pura, es decir, íntegra, con ética, es una aristocracia. La aristocracia, sobre todo en la Revolución Francesa, se ha visto manchada, ensuciada, ¿no? Como que son una élite que se ha beneficiado solamente como una especie de rosca, de una camarilla. Pero fíjense que en su concepción original, una aristocracia es el gobierno de los mejores y no se refería al poder adquisitivo o de qué familia venían o qué sé yo, sino que eran los que estaban más preparados, ¿no? Por ejemplo, para ejercer la diplomacia en la antigua Grecia, tenía que ser gente bien versada en el griego, en el latín, en filosofía, en astronomía, en matemáticas, además de hablar otros idiomas como el árabe, por ejemplo. Entonces, era una aristocracia, o sea, era una élite intelectual, los más capacitados. Porque piense que ¿a quién mandas a las Olimpiadas? Mandas a tus mejores atletas, ¿sí o no? Entonces, eso es una aristocracia, ¿no? Tus campeones nacionales. Sin embargo, la aristocracia se ha visto manchada. Entonces, cuando uno dice aristocracia, es como esos abusivos que están ahí en la punta de la pirámide, no hacen nada, no pagan impuestos y, sin embargo, viven una vida de lujos y de desmanes. Pero claro, si la aristocracia está corrompida, está manchada, entonces ya es un grupo de unos cuantos que están revestidos de poder y que es una oligarquía. Ahí sí es una camarilla, ahí sí es una rosca que busca su beneficio y el de su grupo y nada más. Y finalmente, cuando es un gobierno de muchos, ahí entra el gran concepto de la democracia, el gobierno del pueblo, donde todos participan en la toma de decisiones de su Estado, ¿no? Y finalmente, si esto está corrompido, lastimado, ensuciado, entonces lastimosamente pasamos a demagogia. O sea, utilizar todo tipo de elementos como discursos, falsas promesas, ¿para qué? Para conducir al pueblo. Lo único que estás haciendo es manipulando la opinión pública para llevar a tus intereses particulares, no al interés colectivo. Y eso es un gobierno que está también plagado de corrupción. Ahora, saltando varios años hacia adelante, ya en la Edad Moderna, el problema de Maquiavelo. Él ya saben que estudia estas diferentes formas de gobierno que adoptan todos los principados que gobernaban, sobre todo en Europa, y quería hacer este como recetario para entregárselo a Il Magnífico, a los Medici, para que ellos tomen el poder y unifiquen Italia, ¿no? Que tuvo que esperar hasta 1861, pero finalmente lo han logrado. Entonces, ¿qué nos dice? Reconoce que sí, hay los gobiernos de uno, como le llamaba Aristóteles, pero también hay el gobierno de muchos, donde participa toda la generalidad en la toma de decisiones. Sin embargo, él se
enfoca en los principados. Es una monarquía donde el poder está concentrado en una sola persona. Entonces, ahí es donde dice, aquí está la receta mágica para unificar a Italia, así que pues nos concentramos y analizamos a estos. Sin embargo, o sea, no se aleja de la existencia de las repúblicas, un gran aporte que vamos a ver a continuación, que viene desde la antigua Roma, o sea, la cosa pública, donde el poder puede estar distribuido entre un grupo de personas, es decir, una aristocracia, o entre la comunidad en su totalidad, o sea, una democracia. Pero esto no le gustaba, no lo veía como la receta mágica. ¿Por qué? Porque acá había demasiadas personas que opinen y él vio que para unificar un Estado necesitas una mano dura, ¿no? Como lo fue Bismarck en Alemania. Necesitabas acá a alguien que, digamos, que aleje particularismos de las diferentes regiones y diga, no, usted se calla y ahora yo soy el rey de toda la península itálica y se acabó. Y por último decía que no importa qué forma de república se adopte, las decisiones se deben tomar en asamblea, respetando los intereses de los participantes. O sea que la república quitaba el poder a una sola persona, la distribuía entre varios y por eso es que todos actúan en función a la cosa pública, ¿no? A través de asambleas, congresos, parlamentos, etcétera. Y ya mucho más cerca a nosotros estamos con el señor Montesquieu, que nos decía, él estaba preocupado por controlar y limitar el poder de los gobernantes y propone una tipología de tres formas de gobierno. Los gobiernos con respeto a las leyes, que ahí puede haber monarquías y puede haber repúblicas que, como decía Aristóteles, están revestidas de ética. Entonces, está bien, podemos admitir todavía a monarquías siempre y cuando respeten al gobierno y las leyes. O sea, el Estado de Derecho, donde todos somos iguales ante la ley. Dos, hay gobiernos sin ley ni freno, donde ahí dentro de la categoría de Aristóteles es una monarquía, perdón, es un gobierno, una categoría de forma impura, donde básicamente el monarca puede hacer lo que quiera y no hay ley o justicia u órgano que pueda alcanzarlo y modificarlo. Y tres, el poder debe controlar al poder. O sea, acá hay una distribución y fíjense en este GIF que pongo del perrito con esta como yenga en su cabeza, deja de ser vertical el gobierno y más bien se hace horizontal, ¿no? Porque ahí hay pesos y contrapesos, porque ya sugiere la división de un poder legislativo, que es el que legisla, crea las leyes. Tienes un poder ejecutivo que hace que se ejecuten esas leyes, esos mandatos, y un poder judicial que administra justicia cuando se han incumplido esas leyes. Entonces, cada poder tiene su peso, pero obviamente ninguno está encima del otro y tiene que haber contrapesos para evitar que existan excesos entre uno y el otro. Así evitas esto, que el poder se concentre. Bueno, entonces se concentra el poder, ya saben que poder que se estanca se pudre. Ahora, fíjense, saltando a esta es una clasificación mucho más reciente y que la estamos viviendo hoy en día. Es decir, en el mundo, en este momento, fíjense que muchos dicen que estamos en una segunda guerra fría, donde tenemos a Washington y a Bruselas en un lado defendiendo a las democracias, y por el otro lado tenemos al eje Moscú-Beijing, donde más bien están defendiendo lo que son las autocracias, ¿no? Los países más revisionistas son Rusia y China respecto a el orden establecido que ha creado Estados Unidos desde el año 45 y desde el año 91 con la caída de la Unión Soviética, que parecía que todo el mundo había adoptado una orientación más hacia la democracia, hacia el libre mercado, pues ahora está esto lastimosamente en disputa. Esto es lo que les decía es la pugna de hoy. Y fíjense que el caso de la invasión de Rusia a Ucrania no es solamente un tema de Europa del Este, no es un solo tema, una preocupación para la OTAN, sino lo que se está jugando aquí es esta gran pulseta, ¿no? O sea, lastimosamente Ucrania está aquí al medio, entre el brazo de las democracias y las autocracias que están empujando hacia el otro lado. Entonces, si vemos y caracterizamos a estos tipos de gobierno, tenemos a las democracias liberales, o sea, son las democracias que mejor funcionan, que más gozan de salud, por así decirlo, son aquellas donde se llevan a cabo elecciones multipartidistas, libres y justas y garantizan la libertad de expresión.
también sostienen al Estado de Derecho y existen limitaciones al poder ejecutivo. En estos casos hay una alternancia de poder. Esto es súper importante y eso es lo que a veces no entendemos en América Latina, ¿no? O sea, creen que llega, que si un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda y se tiene que quedar ahí, ¿no? O sea, no, una democracia, cuando tienes esa salud, ese dinamismo, esa vigorosidad, puede un gobierno alternar de uno y al siguiente año saltar al otro y que no haya estos ofuscamientos o, digamos, aferrarte al poder y que se queme el país antes de perder el poder, ¿no? Entonces, alternancia de poder es un elemento de la democracia y que debería de siempre tenerse en el radar. Acá tenemos a los países europeos, Estados Unidos, Costa Rica, que tiene una democracia muy saludable, bastante liberal. Entonces, es como que el grado más alto de desarrollo. Luego tenemos a las democracias electorales. Aquí estamos la mayor parte de los estados latinoamericanos. O sea, acá es como una gradita menos. En Doctor, este caso, sí, ¿le sí, puedo hacer una pregunta, por favor? Le habla Robert Telles. sí, sí, adelante. Doctor, ¿cuáles son las bases, ya que estamos hablando de democracia y ahora que estamos viviendo y que estamos tocando un punto importante con respecto a los pueblos de Latinoamérica y todos los problemas que estamos atravesando, ¿dónde se sustenta o cuáles son las características esenciales de la democracia? Gracias. Una vez más, porfa, te perdí. ¿Cuáles son las características? Y ahí te perdí. Les decía, doctor, toda vez que estamos atravesando problemas, como usted lo mismo lo mencionaba, en los pueblos en Latinoamérica, lamentablemente los gobiernos cuando Ujú. llegan se quieren quedar por mucho tiempo, sea de izquierda, sea de derecha. Sin embargo, el tema y hablan en nombre de la democracia, ¿no? Le decía, ¿cuáles son las características esenciales, los elementos esenciales, lo que sustenta la democracia? Claro, eso es clave. Obviamente tiene que haber elecciones libres, multipartidistas, donde haya una amplia capacidad de participación, ¿no? Ese es el elemento clave. Después, no tiene que haber una especie de monarca, no tiene que haber alguna autoridad que se quede ahí estancada, ¿no es cierto? Tiene que haber esa movilidad de quien está ejerciendo el ejecutivo. Luego tienes que tener libertad de expresión, tienes que tener una prensa libre, libertad de asociación, o sea, si tú quieres formar tu propio partido político, puedes hacerlo. Si quieres pensar diferente, puedes hacerlo. Y si quieres manifestarlo públicamente a través de la prensa, medios, redes Doctor, sociales, sí, disculpe que lo corte. Doctor, disculpe que lo corte. ¿No sería, doctor, también, obviamente estoy totalmente de acuerdo con usted? Sin embargo, considero que los elementos esenciales de la democracia es sencillo, digamos, ¿no? Es totalmente la independencia de poderes, la independencia total de poderes, creo que eh, cimentaría, digamos, la democracia en un país. claro, sí, sí. Y vamos a entrar a lo que es la república y también entrar a ver por qué hay tanto debate en el caso nuestro, ¿no? Muchos dicen que, o sea, Bolivia hace varios años que no es una república y la pregunta es ¿por qué? Es decir, no por el hecho de que, eh, o sea, tengamos como un nombre oficial Estado Plurinacional de Bolivia, no quiere decir que no adoptemos un modelo republicano, ¿no? ¿Por qué decir aquello? Y piensen que hay otros países que sí tienen en su nombre oficial República de Corea del Norte, por ejemplo, Democrática de Corea, y tiene todo menos eso. No es ni república, ni tampoco es nada de democrático. Entonces, ahí entramos a los elementos de una república, ¿no? En la república tiene que haber esta división de poderes, tiene que haber esta teoría que acabamos de ver de pesos y contrapesos que nos plantea Montesquieu, más estos elementos que estamos viendo ahora, ¿no? Que no exista un poder ilimitado del Ejecutivo y que haya una capacidad de contrapesos del judicial y del legislativo, y en el caso particular nuestro, el electoral. Acuérdense que tenemos no 3, sino 4 poderes, o como les llamamos nosotros, órganos. Entonces, acá, y fíjense por esto justamente en esto que nos decía Robert, fíjense acá cómo perdemos un poco de esta salud democrática, ¿no? Aquí en este modelo, las democracias electorales. ¿Por qué? Porque, o sea, si tú tienes un Estado de Derecho, todos somos iguales ante la ley, ya seas el presidente, ya seas el primer ministro, ya seas el presidente del Senado, no importa. Todos estamos sujetos a las mismas leyes. Y el Poder Ejecutivo tiene sus facultades y pare de contar. Pero acá
una democracia electoral, se llevan a cabo elecciones multipartidistas, libres y justas, garantizan la libertad de expresión, pero no sostienen el Estado de Derecho de forma plena, porque hay algunos que están ahí por encima o que pueden eludir el alcance de la ley o la justicia y o no ponen limitaciones al poder ejecutivo. Entonces, ahí estamos entrando en problemas. Es como que, me suena mucho, ¿no? Que exista una injerencia del Ejecutivo sobre judicial, electoral y el legislativo, ¿no? Entonces, en el caso de Venezuela, ya imagínense, esto ya ya estamos acá, ¿no? El caso venezolano está acá, porque ahí acuérdense que cuando perdieron hace unos años la mayoría en el legislativo venezolano, pues de pronto el judicial, o sea, porque decidió el ejecutivo, el poder judicial asumió las facultades de legislar. Qué chistoso, ¿no? O sea, yo juzgo, administro justicia y a la vez yo apruebo leyes para anular al legislativo, ¿no? Y para, digamos, terminar de rematar esa oposición, han llamado a una asamblea constituyente para que tenga poder ilimitado y más o menos deje a la oposición aislada en el legislativo. Entonces ahí ya estamos en este flanco que digamos que es el más preocupante. Una autocracia electoral tiene elecciones, pero no son ni libres, no son justas, ni multipartidistas y o el gobierno no garantiza la libertad de expresión. ¿Qué está pasando en este momento en Venezuela? O sea, el señor Maduro está anunciando que ya tienen más de 2.000, entre comillas, terroristas, cierro comillas. ¿Por qué? Porque es gente que está defendiendo sus derechos y pidiendo un recuento de los votos. ¿Qué está pasando con la red ex Twitter? O sea, que ya no es Twitter, ahora es ex. Está prohibida por 10 días o 10 veces, ya no recuerdo, 10 semanas. Y la idea es que, oiga, señor, pero o sea, eso es vulnerar la libertad de expresión, ¿no es cierto? O sea, primero bloqueó al señor Elon Musk le respondió, le dijo burro, porque soy el dueño de X, o sea, yo me puedo desbloquear. ¿Qué tonterías estás hablando? Pero claro, todo aquel, y lo dijo, Maduro lo dijo literalmente, la libertad de expresión es enemiga de la democracia bolivariana. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, acá estás como que usando un discurso demagógico para aniquilar elementos que son esenciales para la salud de una democracia. Y acá lo más grave, el Ejecutivo tiene poder casi ilimitado. Entonces, lastimosamente acá en nuestro vecindario tenemos un ejemplo muy, muy grave de una autocracia electoral, ¿no? Y si se ponen a pensar también, hacia el 21 de febrero del 2016, casi nos hemos acercado a cruzar esta peligrosa frontera. La idea es que con ese referéndum se supone que tenía que haber una libre, es decir, poder ser presidente eternamente, hay una libre reelección indefinida y, o sea, era ya peligroso, ¿no es cierto? Y era un estancamiento total y, bueno, nos acercaba también al modelo ruso. Piensen que el presidente Putin, es decir, Rusia el año 91 nace a la vida libre, independiente, democrática, de libre mercado, pero con una reforma que hizo el presidente hace 3 años, puede ser, tranquilamente puede ser presidente hasta el año 2035, sin necesidad de otro referéndum, sin hacer tan democracia, ¿no? Tan democracia es cuando alternas, o sea, primero yo soy presidente y tú eres primer ministro, y para la siguiente elección, el primer ministro puede ser presidente y el otro puede ser primer ministro. Eso han hecho con Medvedev el 2008. Entonces ahora ya tranquilamente. Este año ganó esas elecciones, obviamente con una ventaja grande, pero no han sido elecciones libres, justas, multipartidistas. Antes de las elecciones murió misteriosamente el señor Alexei Navalny, el principal opositor ruso. Entonces, digamos que hay una influencia de esta autocracia electoral fuerte, liderada por Rusia en el mundo y lastimosamente secundada por países como Venezuela. Y finalmente ya el extremo, acá ya nos alejamos. O sea, democracia, ¿qué? ¿Qué es eso? Una autocracia cerrada. En este caso, no se llevan a cabo elecciones multipartidistas y el Ejecutivo tiene poder ilimitado. Piense que hay países que, o sea, incluso se quieren convencer de que sí hay democracia en su país. Ahí tienes a Cuba, ahí tienes a China, pero mira, ¿cómo pasa? El modelo chino es una especie de fotocopia de la constitución de la ex Unión Soviética, ¿no? Su modelo político es tal cual. Tienes un solo partido, el Partido Comunista de China, y ese partido se reúne cada 5 años con ese gran congreso del partido chino. El último fue hace 2 años, en octubre, donde se reunieron más o menos 2.400 miembros del Partido Comunista Chino en
en Beijing y tomaron una serie de decisiones porque es la orientación del país de acá a 5 años. Entonces, ¿qué hicieron? Así, de un plumazo, cambiaron su constitución, o sea que el presidente actual, Xi Jinping, puede ser presidente hasta que se muera. O sea, ahí tampoco se han preocupado qué pensará el señor Juan Pérez o Xin Yaolei, que esté ahí en el centro, en la periferia de Cantón. ¿Qué les importó? Listo. Usted, señor presidente, llévenos hacia el éxito. Después han aprobado la política de COVID cero. Uno dice COVID cero, claro, debe ser evitar que haya cero contagios en todo el país. Pero más bien han utilizado eso para perseguir a todas esas minorías étnicas y religiosas que están en el país, ¿no? Al occidente de China tienes islámicos, tienes tibetanos. Entonces, todos ellos que son además de otra etnia, no son los Han, pues los aniquilas. Los aniquilas, desaparecen de la faz de la tierra y nadie dice nada porque no hay prensa libre, no hay Twitter, no hay X, no hay Facebook, no hay Instagram y todos los noticieros chinos tienen una censura política, o sea que todo lo que sale de China es pues pulcro, inmaculado, es perfecto, todo está bien, ni se equivocan, ¿no? O sea, han logrado hacer ese filtro de parecer increíblemente digamos, bienhechores de este planeta, pero no es así. Entonces, a ver, di algo en contra, desapareces, ¿no es cierto? O sea que ahí, ¿y cómo se llama el país? República Popular China. De república no tiene nada. Y Cuba, República de Cuba, de república no tiene nada. Tienes ahí instalado, no solamente es un tema digamos, de Fidel Castro y su hermano, o sea, es casi una familia, la familia Castro, y el actual presidente Díaz-Canel es también una especie de títere de esa familia. Entonces, ellos dicen, no, tenemos presencia acá, o sea, solo hay un partido, no puedes pensar diferente, ¿no? Después, dentro del partido, quienes toman las decisiones son los viejitos jerarcas de ese partido. No le interesa qué opinas tú, ni tu distrito vecinal, no, puedes hablar y demás, pero si no le conviene al partido, pues olvídate que no van a adoptar tu iniciativa. O sea que, en conclusión, el panorama hoy en día en el mundo se ve algo así, más o menos Occidente con las democracias versus Oriente y las autocracias. Unas donde sí vas a dejar tu voto en una ánfora, pero no vas a elegir nada, ¿no? Y acá donde no, ni se preocupan en preguntarte, ¿qué piensa usted, señor, sobre el gobierno? Nada. Ahora veamos, este videito nos explica lo que estamos viendo ahora, un gobierno autocrático y cómo es que el señor Putin se ha consolidado en el poder y es un gobierno que es básicamente la proyección de una sola persona. Vladimir Putin lleva más de 20 años en el poder en Rusia. Esta es la historia de cómo pasó de estar en la sombra a convertirse en una de las personas más poderosas del planeta. Cuando llegó al Kremlin en 1999 como sucesor de Boris Yeltsin, Putin era alguien prácticamente desconocido hasta en su propio país, y de hecho nadie esperaba que fuera a permanecer tanto tiempo en el poder. Lo que se sabía de él es que había nacido en San Petersburgo y que tenía un pasado en la KGB, la poderosa agencia de seguridad soviética. De hecho, Putin llegó a ser director del Servicio Federal de Seguridad ruso, considerado el sucesor de la KGB. Sus índices de aprobación entre la ciudadanía rusa crecieron rápidamente durante sus primeros meses en el poder, en parte por su gestión de la crisis separatista chechena. El gobierno de Putin culpó a los rebeldes chechenos de una serie de explosiones e inició la llamada Segunda Guerra Chechena. En pocos meses, Putin restauró el control federal de la República Rebelde y decretó su gobierno directo desde Moscú. Esa gestión catapultó su popularidad, que además se vio reforzada por el crecimiento económico del país en la década de los 2000. Estos dos elementos afianzaron su imagen de líder nacional, una imagen que los medios de comunicación estatales se encargaron de mantener. De hecho, uno de los primeros movimientos de Putin tras acceder al poder fue estrechar el control sobre los medios de comunicación. Durante estos 20 años al poder, Vladimir Putin ha protagonizado varios momentos que ayudan a entender cómo ha conseguido mantenerse en el cargo y obtener unos niveles de popularidad notables entre los rusos. Por ejemplo, en sus primeros años, en 2003, se enfrentó frontalmente a Mikhail Jodorkovsky, el hombre más rico del país en aquel entonces. Putin quería mandar un mensaje de autoridad a la oligarquía rusa, que hasta entonces se había implicado en la política del país. Jodorkovsky fue acusado de fraude y de evasión fiscal. Se le confiscaron sus bienes y pasó varios años en prisión. Otro movimiento significativo se produjo en 2004, después de que separatistas chechenos tomaran una escuela en Beslan, en Osetia del Norte, en un ataque de 3 días que marcó al país y en el que murieron unas 330
230 personas, más de la mitad niños. Tras ese ataque, Putin puso fin a la elección directa de gobernadores en las regiones rusas, que pasaron a ser elegidos por el jefe de Estado. En ese momento, Putin argumentó que era una medida necesaria para mantener unido al país, y volvió a mostrarse ante su gente como un líder fuerte, con el afán de mantener todo bajo su control. En lo que se refiere a las relaciones con otros países, Putin ha conseguido situar a Rusia como uno de los jugadores importantes en el tablero geopolítico global. En este tiempo en el poder, cambió el rumbo de la guerra de Siria con su intervención, estrechó lazos con China e hizo uno de los movimientos más polémicos: anexionó una parte de Ucrania, la península de Crimea, a Rusia en 2014. Durante su presidencia, su gobierno ha sido acusado de interferir en elecciones y también de estar detrás de asesinatos políticos, algo que Rusia ha negado rotundamente. De hecho, algunos de sus mayores críticos han sido perseguidos por la justicia rusa, han terminado en el exilio o han muerto en circunstancias poco claras. Mientras, quienes apoyan a Putin lo ven como un baluarte que proporciona estabilidad y fuerza en un país con una historia agitada. Pero quizás lo que más claramente ha ayudado a Putin a mantenerse en el poder son las reformas a las leyes que regulan su posición. En 2008 se produjo la llamada tandemocracia. Putin dejó la presidencia del país, obligado por el límite de mandatos impuesto por la Constitución. Su protegido, Dmitry Medvedev, ganó las elecciones con un mensaje de continuidad y Putin pasó a ser primer ministro. Es decir, mantuvo la línea de control del país, aún con Medvedev de presidente. Pero además, durante su presidencia, Medvedev propuso una reforma constitucional que alargó los periodos legislativos. Así que cuando Putin retomó la presidencia en 2012, lo hizo optando a 12 años más al frente del país, en lugar de 8. Fue en este nuevo periodo cuando fue catalogado como el hombre más poderoso del mundo por la revista Forbes durante 4 años seguidos, de 2013 a 2016. Y así llegamos a 2020. Cumplidas ya 2 décadas desde su llegada al poder, Putin lideró una nueva reforma constitucional que le permitiría optar a seguir en el cargo hasta 2036. Esta reforma fue sometida a un polémico referéndum que Putin acaba de ganar con una mayoría abrumadora de más del 75%. Si finalmente siguiese en el cargo hasta 2036, Putin se convertiría en el líder ruso con más años en el poder, superando incluso al ex jefe soviético Stalin, que gobernó durante casi 3 décadas. Gracias por llegar hasta el final en este video. Si tienes alguna propuesta sobre algún tema de actualidad internacional que te interese, O sea, se dan cuenta que acá tenemos que estar atentos. Es decir, esto es una amenaza. Es decir, digamos, 21F era esta frontera de que si se cruzaba, o sea, podíamos tranquilamente entrar ya a esta categoría de autocracia electoral. Pero esta amenaza no se ha disipado, ¿no? Pero se dan cuenta que después, digamos que desatornillar a un liderazgo que se perpetúa en el poder ya es muy difícil, ¿no? Y es bastante sangriento, lastimosamente. O sea, lo que está pasando también en Rusia, muchas veces no puede salir, ahora están prohibidos, hay una nueva ley de que, bueno, no es tan nueva, ya se aprobó hace ya casi 3 años, al inicio de la operación especial en Ucrania, en la que si uno habla mal de las Fuerzas Armadas, puede ir a la cárcel hasta 14 años. Entonces, claro, si tú te opones a esta invasión, si tú te opones a las acciones bélicas que están ejerciendo, pues señor, le toca a usted una cárcel, pero en el Ártico, ¿no? O sea que mejor se queda calladito. O sea que hay que tener cuidado porque esto es una amenaza latente que se está cirniendo sobre América Latina. Ahora veamos a este gran hijo pródigo y cómo, no sé por qué, pero ha habido tantos intentos de opacar, ensuciar, lanzarle lodo, ¿no? La república es una gran cosa, es una evolución también de formas de gobierno que les ha dado a los ciudadanos de sus propios estados la capacidad de pensar con cabeza propia y participar en la vida política de sus estados. Fíjense que en latín es, claro, res publica, res es cosa en latín y pública, pues de todos, ¿no? O sea que acá se consideraba a la administración gubernamental, que es un asunto de todos. Todo el mundo tiene que tener ahí cierto voto y voz para ver cómo conducimos al país. Es una forma de gobierno en la que el país se considera un asunto público, no una propiedad de los gobernantes. O sea que aquí ya nace como una especie de antítesis a la monarquía. Ya no es un gobierno de uno, sino que es un gobierno de muchos. Ahora, ¿cuáles son los elementos? O sea, ¿cuál es esa lupa que tenemos que usar para analizar si un Estado es una república o no es una república? Ya saben,
como hemos mencionado hace un momento, es decir, si te llamas república en tu nombre oficial, no es necesariamente el caso de que seas una república. Y por el otro lado, si en tu nombre oficial no dice república, no quiere decir necesariamente que no seas una república. Por ejemplo, Estados Unidos de América. No dice en ninguna parte ahí república, sin embargo, adoptan un modelo republicano. ¿Por qué? Porque hay una elección de los cargos públicos. Se eligen, no se heredan, se van a las urnas, eliges al presidente y su fórmula con el vicepresidente, eliges a los miembros del Congreso, la Cámara de Representantes, la Cámara del Senado. Entonces acá no se puede mantener incluso más de dos mandatos, y aquí ya lo dice su constitución. No sé si han escuchado el discurso del presidente Arce, que quiere incluir en el referéndum para las elecciones judiciales qué hacemos con las elecciones. O sea, puede haber reelección, ya sea continua o discontinua. Entonces, en la Constitución de Estados Unidos te dice, o sea, dos mandatos y se acabó, ya sea continua, ya sea discontinua, solo son dos. O sea que si el señor Donald Trump gana estas elecciones, va a tener 4 años más y se acabó. No puede ser presidente nunca más en su vida. Entonces, por lo menos en ese caso, ellos la tienen más clara. Luego, el pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno. Es decir, acá tú eliges a tu representante. Acuérdense que la mayor parte de los gobiernos de las Américas adoptan un gobierno representativo. Tú eliges a tu diputado, al senador por tu departamento, por tu estado, dependiendo del país. Y también puedes iniciar una moción para remover a ciertas autoridades del cargo. En nuestro caso, un revocatorio. En el caso de otros estados, un impeachment, que es una destitución parlamentaria. Entonces, existe esta capacidad. No es que tengas que sí o sí lanzar una revolución sangrienta, un levantamiento, una insurrección para descabezar al gobierno. O sea, hay estas atribuciones legales para que puedas subir a la gente al poder y también bajar a esa gente del poder. Luego, el jefe de Estado no es un monarca, es decir, no hay ahí un miembro de la familia real de ninguna parte, sino el jefe de Estado tiene que ser un presidente, tiene que ser un primer ministro, tiene que ser un canciller federal. Cada estado obviamente va a variar, ¿no es cierto? Pero en ningún caso es, digamos que una posición monárquica que depende de una familia real. Ahora acá hay un elemento clave interesante de análisis. Por ejemplo, ¿por qué Canadá o Australia o Nueva Zelanda no se llaman, no es la República de Canadá, no es la República de Australia? No, señores. Ellos sí tienen elecciones, ajá, check, eligen a su primer ministro y a su parlamento. El pueblo tiene el control supremo sobre el gobierno, sí, eliges autoridades, puedes destituir a tus autoridades, ajá, pero no tienen esto. ¿Por qué? Porque el jefe de gobierno en Canadá, en Australia, en Nueva Zelanda es el primer ministro, pero el jefe de Estado, o sea, el dueño prácticamente es el rey Carlos III de Gran Bretaña. ¿Se dan cuenta? Es como que en serio. Y eso incluso te hace pensar, es un país libre, independiente y soberano, cuando el rey Carlos de Gran Bretaña todavía es el jefe de Estado de semejantes países. Pues sí, ¿no? O sea, parece un anacronismo del siglo XXI, pero así es su situación. O sea que esos países no son república, aunque tengan muchos elementos de democracia y una democracia muy sólida, muy saludable, pero lastimosamente no cumplen con esto. Ahora, ¿qué tipos de repúblicas hay? Participa todo el pueblo, pero también pueden ser repúblicas con aristocracias y oligarquías. Ya saben que en tipos y formas de gobierno esto se ha propagado mucho, entonces es muy difícil meter a todas las repúblicas en un solo saco. Ahora, pensemos en el caso nuestro, en el caso de Bolivia. Elecciones. ¿Hay elecciones de los cargos públicos? Sí. O sea, de hecho, hay elecciones hasta de autoridades judiciales, ¿no? Es algo así medio sui generis y extraño, pero se las elige, incluso cabezas del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y el Tribunal Constitucional. Se elige todo, básicamente. Entonces, check. Pueblo, tiene el control supremo sobre el gobierno. Ya, se elige y también se puede destituir. Hay revocatorios, hay mecanismos para destituir, revocar al presidente, al vicepresidente, a los gobernadores y alcaldes. Para destituir a un gobernador, por ejemplo, tienes que tener 30% de las firmas del padrón electoral de ese departamento que te digan, sí, este señor se tiene que ir, ¿no? Y para alcaldes, 25% del padrón electoral de ese municipio para
revocar al alcalde. Entonces, existe esta capacidad. Y el jefe de Estado no es un monarca, ¿no? Aunque se ha llegado a parecer a uno, pero no hay un monarca. Y el jefe de Estado y el jefe de gobierno son él o la presidenta del Estado. Pero entonces, somos república, fíjense que a los ojos de la teoría tenemos los elementos de una república y como vamos a ver a continuación, está también en la Constitución que somos una república. Pero bueno, antes de entrar a esta partecita, acá les sugiero que hagamos nuestra pequeña pausa café. No, ya saben, es 9:41, entonces sigamos 9:46, volvemos, ¿no? ¿Está bien? Ok, doctor. Perfecto, hacemos nuestra pausita entonces y enseguida volvemos. Hemos explicado que uno de los elementos de evaluación van a ser unos casos en particular. Entonces, estos videitos que están en la plataforma van a explicar con más detalle estas formas de gobierno, es decir, cómo es que funciona un gobierno presidencialista, uno parlamentarista y uno semipresidencialista. ¿Por qué? Porque acá a nuestro saber y entender en las Américas funciona este gran modelo, gobierno presidencialista. Esto si vamos a Colombia, vamos a Perú, vamos a Brasil, vamos a Guatemala, vamos a México. Entonces, estamos acostumbrados a escuchar de esto, ¿no? Desde Estados Unidos, que es básicamente el que ha inspirado este modelo en todas las Américas, pero cruzamos el Atlántico y vamos a ver que en Europa más bien existe una presencia mucho más preponderante de los gobiernos parlamentaristas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Acá, en un gobierno presidencialista, existe un modelo monista, o sea, solamente de uno, donde tanto el jefe de Estado y el jefe de gobierno son una misma persona y tú puedes ir a elegirlo directamente. O sea, en las urnas, tú por quién vas a votar por el presidente, en su fórmula estará su vicepresidente y tú vas a elegir también a tus representantes ante la Asamblea, el Parlamento, el Congreso, como se llame de acuerdo al país. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe de Estado y jefe de gobierno? Un jefe de Estado, por ponerlo así una analogía acá, es como el jefe del auto, del coche. Es el dueño, perdón. Entonces, él es el que está a cargo de la cosa pública. Y el jefe de gobierno, a quien sí vas a elegir, entonces ahí es el jefe de gobierno, o sea, quién va a conducir el coche. Ese es gráficamente cómo se puede explicar. Pero acá es lo mismo, el presidente es el jefe de Estado y el jefe de gobierno en una misma persona, inspirados en el modelo que adoptó Estados Unidos en el año 1776. Mientras que en Europa, si tú eres un ciudadano italiano, si tú eres un ciudadano irlandés, o sea, tú vas a ir a las urnas y vas a elegir a tus miembros del Parlamento, ¿no? Tienes a un miembro del Parlamento que se van a presentar igual con partidos políticos y la idea es que en el Parlamento quien más escaños obtenga en esa elección, entonces ese es el partido político que se va a convertir en el gobierno, pero el gobierno, el ejecutivo, va a desprenderse, o sea, más o menos por bipartición, va a separarse del parlamento y va a constituir a el ejecutivo. Y ahí nace, por ejemplo, la figura del primer ministro, ¿no? Y de ahí va a surgir su gabinete también, ¿no? Entonces se dan cuenta, tú vas a votar por tu representante en el parlamento o en la asamblea o en el Reichstag, etcétera. Y de ahí, el partido más votado, pues ese es el que se convierte en el ejecutivo, ¿no? O sea que hay esta como que, digamos, superpoder legislativo y de ahí es que se separa un ejecutivo. Y el jefe de gobierno es un primer ministro, ¿no? Cuando es un gobierno parlamentarista monárquico, el jefe de Estado, ¿quién es? Es el rey. Caso de Gran Bretaña, caso de Dinamarca, caso de Suecia, caso de Países Bajos. Entonces, sí, existen, o sea, es una realidad un poco anacrónica hoy en día, pero así es. Entonces, jefe de Estado, el monarca, y jefe de gobierno, el primer ministro o el canciller federal, dependiendo de cada país. Y esta forma híbrida, un gobierno semipresidencialista, donde acá hay los dos, o sea, ya no es solamente el presidente, es los dos al mismo tiempo, sino hay dos. El jefe de Estado, pero que es el presidente. Caso de Francia, caso de Rusia, el jefe de Estado es el presidente y él mismo, el presidente, elige a su jefe de gobierno, que va a ser su primer ministro. Entonces, hay como que el ejecutivo se elige por separado del parlamento
y él elige a su jefe de gobierno, pero el Parlamento puede censurar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tu primer ministro no está haciendo su tarea, no me convence, así que lo censuramos y elegí a otro. Entonces, es una forma mixta entre ambos. Así que los videitos que les digo que están en plataforma ahondan un poco más en estos casos en particular. Y ahora entremos a ver el caso particular de Bolivia, ¿no? Con todos los elementos que hemos visto, hay que tener en el radar que es un estado autonómico, estado unitario con autonomías. Consideremos lo que hemos visto sobre el tema de la república, ¿no? Si somos o no una república, porque acuérdense que el nombre que hemos adoptado como Estado Plurinacional de Bolivia es también reflejo de un decreto supremo, no es de la Constitución. Entonces, hay ahí como que, es decir, no contradicción, pero digamos hay como una complementación, pero sin embargo no nos aleja de un modelo republicano en el cual participamos todos en la vida política del Estado, elegimos a nuestras autoridades, las podemos revocar también y no existe un monarca a la cabeza del país. ¿Qué nos dice el artículo 1 sobre nuestro modelo de Estado? Nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico dentro del proceso integrador del país. Entonces, es un poquito largo el artículo. Los artículos 1 en las constituciones simplemente deberían decir el nombre y apellido del Estado y se acabó, ¿no es cierto? Pero bueno, acá tenemos, o sea, obviamente no vamos a ponerle todo esto en el nombre oficial del país, pero debería de ser así. Entonces, es desde el artículo 1 en adelante la Constitución es bien difícil de cumplir, no se tiene demasiadas promesas, compromisos y mandatos que al momento de llevarlos a cabo es una tarea titánica, ¿no? Ahora vamos a ver qué hacemos con el caso de la democracia, las autonomías y un poquito de la justicia en esta concepción de justicia, digamos, amplia, la tradicional y la indígena originaria. El artículo 11 es clave para percibir a nuestro Estado. Fíjense ahí, ya nos dice con nombre y apellido, la República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa, representativa y comunitaria. O sea, de lo que era antes del 2009, que era la República representativa, ahora ha incorporado dos dimensiones más, comunitaria y participativa, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres. Ahora, si ustedes buscan en la Constitución, uno por uno, la Constitución misma te dice que la República de Bolivia 11 veces, ¿no? Acuérdense, artículo 11 y 11 veces que se habla de la República de Bolivia. Entonces, ahí no tiene nada de malo, ahí es un gran logro. Eso hace que nosotros, tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, podamos participar en la vida política del país. O sea que esto de malo, de este enfangado y demás que sea colonialista, vivimos en un mundo eurocentrista, o sea, Estado, el concepto Estado es también europeo, o sea, es también un reflejo de lo que ha sido la colonización de Europa en el mundo. Entonces, no nos alejemos porque no tiene nada de malo, es un gran logro más bien que se haya logrado consolidar un modelo republicano. Y la democracia, como decía hace un momento, se ejerce en ya no solamente la forma representativa, como siempre lo fue, sino que incorpora estas otras dos formas, la directa y participativa, a través del referéndum, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, el cabildo y la consulta previa. O sea que acá, como decíamos hace un momento, para poder cumplir con esos como requisitos de ser una república, podemos, elegimos y también revocamos. Si no me convence, es corrupto, no funciona, qué sé yo, pues lo mandamos a su casa, ¿no? Y el cabildo, o sea, se dan cuenta acá, es darle el micrófono al pueblo y que, bueno, hasta hace 2 años han habido muchos cabildos y con muchas decisiones y muchos lineamientos para la conducción del país. Acá, por ejemplo, está también la iniciativa de migrar de un estado autonómico a un estado federal. Entonces, es un tema de debate que se ha marcado en esta forma de democracia. Perdón. Representativa por medio de la elección de representantes por voto universal, directo, secreto, conforme a ley, o sea, la forma de democracia más tradicional,
y que además que esto está en la Carta de la Organización de Estados Americanos. O sea, si tú quieres ser parte del sistema interamericano, pues señor, usted tiene que adoptar la democracia representativa. Entonces, check, cumplimos, no vamos a tener problemas. Y una última, esta es la dimensión, más, más sui generis que tiene la Constitución, esta democracia comunitaria por la elección, designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones y pueblos indígenas, originarios, campesinos, entre otros, conforme a ley. Entonces acá ya fracturas, por así decirlo, este modelo tradicional e incorporas otras formas de elección. La idea es que acá hay choques, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa si tú has elegido a tu alcalde a través de una forma representativa con una elección directa a tu municipio y de pronto el alcalde es un inútil, no hace nada, es un corrupto, entonces pues haces más o menos por democracia comunitaria o directa, le revocas el mandato o acá eliges por procedimientos propios nuestros, elegimos por levantar manos que este señor se vaya a su casa. Entonces también la coexistencia de estas tres es difícil, que se pueda, digamos que llegue a una armonía total. Luego, el artículo 271, ahí es el que también nos da esta nuestra perspectiva, nuestro andamiaje político y el mandato de cómo estamos pasando a consolidarnos como un Estado unitario con autonomías. ¿Qué nos dice? Que es sobre la estructura y organización territorial del Estado. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regulará el procedimiento para la elaboración de estatutos autonómicos y sus cartas orgánicas, la transferencia y delegación competencial, el régimen económico y financiero y la coordinación entre el nivel central y las entidades territoriales descentralizadas y territoriales. Ahora, tenemos este mandato y fruto de este mandato es que nace la Ley Marco de Autonomías y que esta ley, si bien es bastante nueva, pues no se olvida, digamos que recoge los avances descentralizadores y de presencia del Estado en todos los municipios de otras dos leyes, como vamos a ver a continuación. Acá está el tema y también un elemento diferencial. ¿Se acuerdan? Como hemos mencionado hace un momento, es decir, esta división de poderes, que no exista una interferencia entre uno y el otro. Entonces, nos mantenemos casi como era en la anterior constitución, con estas dos grandes modificaciones. Uno, el Ejecutivo, ya no le llamamos poder, se llama órgano de acuerdo a esta constitución, está compuesto por el presidente, aquí está lo que llama la atención, el vicepresidente y ministros de Estado. El presidente y vicepresidente son elegidos por sufragio universal y tienen un periodo de 5 años reelegibles una vez. Pero acá está lo que Montesquieu diría, un momento, ¿en qué quedó la independencia de poderes y el peso y el contrapeso? ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa es presidida, o sea, como ya otro órgano legislativo, la Asamblea está presidida por el vicepresidente, ¿no? El vicepresidente es como el presidente nato de la Asamblea. Entonces, como la cabeza de este órgano es también parte de este órgano, ¿no? Entonces, ahí hay una contradicción y que está en la Constitución, ¿no? Y cómo existe una especie de jerarquización, en vez de horizontalizarlo, lo haces más vertical y dices, oye, hay una especie de tentáculo directo del Ejecutivo sobre el Legislativo. Conservamos nuestras dos cámaras, pero acuérdense que teníamos 27 senadores, pues ahora tenemos 36 senadores, 130 diputados, la mitad elegida por votación y la otra en la lista encabezada por el candidato a presidente. Entonces, si Bolivia fuese una república parlamentarista, nosotros iríamos a votar por estos señores y nada más. O sea, voy a votar, voy a elegir a mi senador, voy a elegir a mis diputados y de esta lista encabezada por el partido que más votos haya obtenido, entonces de aquí emergería, como que se desprende un primer ministro que conformaría su ejecutivo y su gabinete de ministros. Pero no es el caso, somos presidencialistas, el presidente es jefe de Estado y de gobierno y se elige directamente, no sale de acá. Luego el judicial, nos mantenemos en el esquema de un Estado unitario, o sea, hay un solo circuito judicial, está formado por el Tribunal Supremo de Justicia, tribunales, juzgados y el Consejo de la Magistratura, y hay dos jurisdicciones. Aquí es el cambio.
La ordinaria, que conocemos, el gran circuito, o sea, nos viene desde la antigua Roma, la administración de justicia con un sistema neorrománico, e indígena originaria campesina. Entonces, de nuevo, hacer que coexistan estas dos formas de justicia es el desafío y es bastante complejo. Que muchas veces hemos escuchado en las noticias que han habido exageraciones, han habido linchamientos, han habido despeñamientos de personas y muchos se han cobijado al decir que esto es el uso de la justicia indígena originaria, ¿no? Entonces es como, wow, señor, usted está tratando de más o menos esconderse detrás de esta forma de justicia para justificar una muerte así salvaje. No, señor. O sea, por más que exista esta forma de justicia, tiene que estar en consonancia con lo que nos dice nuestro Estado de Derecho, ¿no? Se respeta el derecho a la vida, un derecho primigenio y no hay pena de muerte en el país. O sea que aquí, o sea, hay que repensar para, digamos que no excusarse o cobijarse bajo esto para cometer cierto tipo de excesos. Y finalmente, el órgano electoral. Acuérdense que acá es un órgano colegiado. Cuando uno dice, ¿cuál es la cabeza del órgano electoral? Pues es el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y quién es la cabeza del Tribunal Supremo Electoral? Muchos dicen, claro, es el presidente, actualmente ejercido por Oscar Hassenteufel, pero no. La máxima autoridad ejecutiva del Tribunal Supremo Electoral es la Sala Plena, es decir, es el grupo conformado por los 7 vocales que se reúnen y toman las decisiones para la conducción del órgano. Asimismo, cada departamento tiene su tribunal electoral departamental, juzgados electorales, juzgados de mesa y notarios electorales. Ahora, aquí también vale la pena mencionar que tenemos al CERECI y al CIFDE, ¿no? Al CERECI, el Servicio de Registro Cívico, que es el que administra el registro de las personas al nacer, al morir, cuando existe un matrimonio, un divorcio, y que el problema es que extrañamente ese CERECI, o sea, el registro de los ciudadanos que vivimos en el país y cuando una persona llega a los 18 años, eso es súper dinámico, eso se actualiza todos los días, ¿no? Tenemos cumpleaños todos los días, entonces hay muchos muchachos que pasan de 17 años a 18 años, entonces inmediatamente tienes un nuevo votante y hay gente que muere, o sea, que ya sale inmediatamente del registro de quienes podrían votar. Entonces, ¿por qué no está conectado el registro, el CERECI, el registro cívico y el padrón electoral? O sea, esa es una gran pregunta. O sea, deberían estar íntimamente conectados y el CERECI alimentar inmediatamente al padrón electoral, ¿no? Te cuento que ha muerto esta persona, así que tachala, ya no puede votar, o Juan Pérez ha cumplido 18 años, así que tienes ahí un nuevo votante, así que registrado, ¿no? O sea, eso es un tema que hay que pensar a futuro. O sea, esa alimentación de información y depuración de información tiene que ser inmediata, dinámica. No podemos esperar que ese padrón se actualice cada cierto tiempo o llamar a licitación para que una empresa venga a actualizar el padrón. No, entonces eso también hace que sea cuestionable el ejercicio democrático al momento de la votación. Ahora, en los términos prácticos, ¿cómo es que se ejerce la democracia? Ahí tenemos el mandato que nos da la Constitución. Entonces, tenemos este poder claramente electoral, pero la idea es cómo se hace, cómo se ejerce. Entonces, nos da dos leyes. La Constitución, el año 2009, crea el mandato de sancionar una ley del órgano electoral y una ley del régimen electoral. O sea, qué es el órgano electoral y cómo se ejerce el órgano electoral y la democracia en el país. Esta ley del órgano nos dice, bueno, básicamente lo que acabamos de decir, es el órgano electoral plurinacional que está compuesto por un Tribunal Supremo Electoral, tribunales departamentales, juzgados, jurados, notarías electorales y el servicio del registro cívico. O sea, acá es lo que les comentaba, como el CERECI está bajo el tribunal y también el padrón electoral. O sea que acá hay que pensar en crear ese puente, CERECI versus padrón electoral. Y luego el cómo se hace. Ya hemos hablado de que con estos elementos de república puedes elegir, puedes ser elegido y puedes también revocar a autoridades de su cargo. Y acá se bautiza este término de la democracia intercultural.
donde existe una complementariedad en la democracia directa a través del referéndum, a través de los cabildos, a través de los revocatorios, la iniciativa ciudadana versus la representativa, es decir, la elección de nuestras autoridades para que nos representen, nuestros diputados, nuestro presidente, nuestro alcalde, etcétera, y la democracia comunitaria, donde se respetan usos y costumbres, ¿no? Pero el tema es que acá hay esos choques que existen entre democracia directa, democracia comunitaria, hay elementos que todavía hay que afinar un poco para que no existan contradicciones, pero es bien, muy difícil. Es un mandato que viene desde la misma Constitución. Y en materia de justicia, hay esta ley que lo que quiere evitar es que haya esos choques que acabamos de mencionar, sobre todo excesos como hacer un linchamiento, matar a alguien porque se lo ha agarrado, qué sé yo, en pleno robo de algo, qué sé yo. Entonces, no, señores, o sea, no puedes tú utilizar una jurisdicción indígena originaria para justificar cosas que son completamente injustificables. Entonces, lo que busca esta ley, porque no puedo decir que lo ha logrado, pero lo que busca es regular ámbitos de vigencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas y determina los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones. Es una ley muy corta, es una ley un poquito escueta. Entonces, lastimosamente, el choque entre la justicia ordinaria y la justicia indígena, indígena campesina van a seguir habiendo, lastimosamente, porque no hay mucha claridad de cómo poder separar y poderles, digamos que poner a cada una en su lugar. Y ya entrando a la última parte, tenemos a cómo es que entonces nosotros adoptamos en esta nuestra forma de gobierno al régimen autonómico en Bolivia. Habíamos mencionado ya que habíamos migrado de un estado completamente centralizado hasta el año 94 a un estado desconcentrado, básicamente, el año 94-95, y a un estado ya descentralizado con autonomías el año 2009 con la Constitución y el 2010, pero eso no quiere decir que nos hayamos deshecho, por así decirlo, de estos otros aspectos o leyes que ya nos habían vertebrado como Estado anteriormente. Estas leyes, un poquito olvidadas hoy en día, pero fíjense que han sido vertebrantes para la historia y organización del país. Antes de esta ley del año 94, Bolivia tenía 11 municipios. O sea, imagínense, en Bolivia entran 3 Alemanias, entran 2 Francias, entran 2 Españas, entran como 10 Bélgicas. O sea, es un país bastante grande. Y tener un gobierno central, tener 9 prefecturas que eran elegidos cada prefecto por el presidente de la República. Entonces era increíblemente difícil atender esas necesidades. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta ley? En aquel entonces que Bolivia estaba dividida en departamentos, provincias, secciones de provincias y cantones, pues la decisión es que cada sección de provincia se convierte en un municipio y pasamos de 11 municipios a más o menos 338, algo así. Y la idea es, ok, es decir, si tú que vives allá en Yapacaní, si tú que vives allá cerca a Volpebra, si vives cerca al Porvenir, si tú vives cerca a Guayaramerín, pues bueno, ya no tienes que estar haciendo esa gestión directa o viajando hasta La Paz, sino ahí tienes alguien, una autoridad, un municipio que va a velar por el bienestar de tu municipio en específico, ¿no? Y para no dejarlas obviamente huérfanas, porque imagínense el año 94, aparece de la nada tu municipio, está bárbaro, te han elegido a ti alcalde, pero no tienes ni escritorio, no tienes ni siquiera engrampadora, no tienes máquina de escribir en aquel entonces, ¿qué haces? Entonces la idea es, no te preocupes, no te quedas huérfano, sino ahí aparece el concepto de la coparticipación popular. O sea, tú de todo la torta que es el Tesoro General de la Nación, yo te doy el 20% que va a ser repartido a todos los municipios, cosa de que tengas recursos para hacer cosas. Si no, ¿qué vas a hacer? No vas a hacer nada, ¿no es cierto? Entonces tú, municipio naciente, tienes recursos de coparticipación, tienes la capacidad de tener recursos propios, puedes generar tasas municipales, acuérdense del recojo de basura, luminarias públicas, todo eso necesita dinero, o sea que creas esa tasa y puedes también acudir a recursos de cooperación internacional. Entonces así
digamos que ha empezado una difícil tarea, pero que es nuestra realidad del día de hoy. Más de 300 municipios que algunos sí son deficitarios, otros son bastante grandes y son bancables para la banca internacional, pero a la realidad estas leyes han sido abrogadas, ya no existen, han sido abrogadas por esta ley marco de autonomías, pero no han dado de baja esta estructuración que tenemos hoy en día. Y el año 2003 nace el impuesto directo a los hidrocarburos, el IDH, que también ha contribuido a las arcas de los municipios, universidades, gobernaciones, etcétera. Luego la ley de descentralización administrativa también. La idea, o sea, la ley dice descentralización administrativa, ¿no? Pero en la práctica se ha logrado una desconcentración. ¿Por qué? Porque básicamente le has quitado una serie de facultades al gobierno central y se las has dado a las prefecturas en materia de educación, en materia de salud. Cosa de que ya no sea el gobierno central el que tenga que ir a ver que la escuelita esté bien pintada, que los pupitres estén lijados y barnizados, que los baños estén prestando servicio. Ya no, o sea, eso ya les pasas tú una manito a las prefecturas para que ellas se encarguen de sus respectivas, de sus respectivos departamentos. Y por último, como decía, y entramos de lleno a la ley marco de autonomías, abroga estas dos, pero hereda esta estructura que ya habíamos construido en los años 90. Entonces ya sabemos que también el gran paso de los 90 a los 2000 es que ya no tenemos prefecturas, tenemos gobernaciones. Y a diferencia de Rusia, que acuérdense que Rusia les ha quitado esa capacidad de elegir a los gobernadores de las regiones, más bien Bolivia le ha dado la capacidad a que cada departamento pueda elegir a su propio gobernador. Entonces, esa es nuestra realidad actual. ¿Y cuál es la gran innovación? Que ya nos da 4 tipos de autonomías. La autonomía departamental, que es necesario un estatuto autonómico. Acuérdense que es una pequeña constitución que nos dice cómo es que está organizado el departamento. Está presidida por un órgano ejecutivo a la cabeza de un gobernador y una asamblea departamental que tiene la facultad de legislar. Asimismo, tenemos la autonomía municipal, que está vigente en los más de 300 municipios. Es necesaria una carta orgánica. Para el caso de los municipios, esta más petit constitución es la carta orgánica. Ahí se ha necesitado mucha ayuda de la cooperación internacional. Los suizos, por ejemplo, ellos han sido los más activos en enseñar. No sé si han escuchado alguna vez escuchando la radio a la doctora Edilicia, ¿no? O sea, no hay una persona que se llame señora Juana Edilicia, ¿no? Sino es por edil, por municipal. Entonces, la doctora Edilicia era una especie de plataforma de asesoramiento para que los municipios puedan conducirse, ¿no? Para que sepan cuáles son sus derechos, facultades y puedan vertebrarse un poco más. Entonces, la Carta Orgánica te dirá cómo está conformado, cómo es que se ejecutan. Tú antes solamente podías adoptar ordenanzas municipales, ahora puedes adoptar leyes municipales. Está presidida por un órgano ejecutivo a cargo del alcalde o la alcaldesa, así como con sus secretarios y directores, y un consejo municipal que también tiene esa potestad de aprobar leyes municipales, además de las ordenanzas, ¿no? Que es como un pequeño decreto municipal. La autonomía regional, esta es ya una innovación. Como les decía, el modelo autonómico en España y en Bolivia no se queda quieto. Puede avanzar, puede hacerse, puede crecer. Entonces, la idea es, en vez de fracturar el esquema que tienes actualmente en el país, en departamentos, provincias, municipios, puedes crear como que otra autonomía que aglutine a estos espacios, o sea, áreas en común entre municipios, entre más de un departamento, etcétera. Entonces tú, por diferentes causas culturales que te identificas, que ves que existen características de tu región que no están propiamente reflejadas en la administración de tu departamento o tu municipio, pues creas una autonomía regional. En este caso, es por voluntad de los ciudadanos de una región en particular. Acuérdense que el ejemplo que tenemos es la autonomía del Gran Chaco tarijeño, donde han defendido aquello. Es decir, nosotros hemos tenido una identidad propia en el Chaco ya desde hace años, ¿no? Y queremos tener esto, o sea, queremos una identidad propia y una forma de autonomía que obedezca a esas características en particular. Ellos también tienen un órgano ejecutivo y una asamblea regional que no se les da una receta específica de cómo se va a llamar, pero
tienes que crearlo. ¿Para qué? Para que administres, obviamente, y los recursos que se te van a asignar y que vas a poder generar en el marco de tu región. Y por último, la que es más abierta, porque obviamente acá, teniendo 36 pueblos indígenas originarios, entonces tienes un ramillete grande de posibilidades. O sea, no le vas a decir a todas las autonomías indígenas que elijan a su gobernador o a su presidente o a su secretario general. No, o sea, porque puede haber autoridades ancestrales ahí, ¿no? Puedes tener un gran chamán, puedes tener un Impiri, entonces se lo deja abierto. Lo que sí es que tienes que aprobar un estatuto de tu autonomía indígena, las normas, las instituciones y formas de organización propias que van a constituir esa forma de administración de tu autonomía. Entonces les da más o menos un cheque casi en blanco, pero les dice, no, todo lo que ustedes organicen tienen que escribirlo y eso tiene que estar reflejado en su estatuto como autonomía indígena originaria campesina. Ahora, esto también nos viene de la ley de participación popular. O sea, piensen que nacen municipios, no tienen recursos, no tienen mucha gente, no tienen, tal vez un municipio tenga tractores y el municipio de su lado sí tenga ingenieros o tenga gestores de proyectos, pero le faltan tractores. Entonces, ahí la idea es unan esfuerzos y así nacen las mancomunidades. Antes era solamente entre municipios, pero la ley marco de autonomías ahora permite a todas las entidades territoriales autónomas, llámese municipios, regiones, departamentos, pueden asociarse en mancomunidades, que es una asociación voluntaria de entidades territoriales autónomas, municipales, regionales o indígenas originarias campesinas para desarrollar acciones conjuntas. Por ejemplo, si tú estás en Puerto Pérez y al lado está el municipio de Batallas, Puerto Pérez tiene tractores y Batallas tiene ingenieros. Hagamos una mancomunidad, unamos nuestros esfuerzos, gestionemos recursos de la cooperación, asfaltemos los caminos que nos unen y taladremos pozos de agua subterránea, por ejemplo. Listo, has logrado ahí una, digamos que una sinergia que te permite satisfacer necesidades de la mancomunidad. Y las mancomunidades no solamente se crean así porque sí, sino que tienen que asignársele recursos económicos de los municipios o de las regiones que lo constituyen para que pueda operar. Finalmente, esta sí es una innovación de la ley, la creación de regiones metropolitanas. Es decir, estas regiones lo que ven es que en vez de tener pequeñas ciudades una al lado de la otra, al lado de la otra, pensemos más bien en una área conurbana en la cual podamos tener una eventual ciudad, una superciudad. Se crearán por ley en las conurbanizaciones mayores a 500,000 habitantes. O sea que ahí es, oigan, ¿qué pasa si unimos nuestros esfuerzos para mejorar el sistema de transporte? ¿Qué pasa si mejoramos el sistema de tráfico vehicular o señalización? Entonces, sí, hagamos una región metropolitana que apunta a convertirse pues, en una metrópoli grande y, digamos, competitiva y de alto desarrollo. Estas regiones se constituyen en espacios de planificación y gestión, van a estar integradas por un consejo metropolitano, que es un órgano superior de coordinación para la administración metropolitana, y estará integrado por representantes del gobierno autónomo departamental. Porque, por supuesto, la idea es, ok, el departamento es más grande, pero tengo una región metropolitana y la idea es que no compitan, sino más bien colaboren gobierno departamental con gobierno de la región metropolitana. El gran ejemplo que tenemos en la actualidad es la región metropolitana de Canata. Está conformado por los municipios de Cochabamba, Colcapirhua, Quillacollo, Sacaba, Sipe, Tiquipaya y Vinto. Si ustedes se ponen a pensar, el tren urbano que tienen allá, más que unir la ciudad de Cochabamba y transportar dentro de la ciudad de Cochabamba, más bien unen algunos de estos municipios y el proyecto no está concluido, ¿no es cierto? Y hay, me parece, 2 líneas, no estoy seguro, que están operando actualmente, pero la idea es que todo el sistema de ese tren urbano conecte estos municipios y sea como ese eje articulador de la región metropolitana de Canata. Entonces, digamos que unidos somos la fuerza. Así que una región metropolitana también, digamos que pisa más fuerte y se convierte en un referente de desarrollo urbano. Por último, aquí tenemos el último videito de nuestra sesión.
que nos explica un poco este régimen autonómico y cómo es que funciona la ley marco de autonomías en temas como elección de autoridades y cómo es que se ejerce en las distintas regiones del país. Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Bolivia está constituida en departamentos, municipios, diversas regiones y 36 pueblos indígena originario campesinos, cada cual con sus propias características, necesidades, producción, cultura, costumbres y formas de gobierno, por lo cual nace la necesidad de ser reconocidos bajo su propia forma de ver el mundo. De repente nuestros abuelos decían, nosotros somos Illambay, nosotros somos libres, pero más allá de eso, en cuanto a la administración pública, seguíamos dependiendo de una ley que de repente se ha creado, los políticos lo han creado para ello. Buscando la consolidación de un Estado unitario plurinacional donde el pueblo ejerza el poder social y comunitario en responsabilidad y garantizando la soberanía del país en la unidad, se da la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Hay varios tipos de autonomías en el mundo y todo depende cómo un país concerta el concepto de autonomía para sí mismo. Eso está reflejado en dos cosas. La Constitución, por un lado, aprobada por todos los bolivianos, y segundo, la ley de autonomías, que es la que define claramente hasta dónde entendemos el concepto de autonomía. La Ley Marco de Autonomías y Descentralización fue trabajada de forma previa por el Ministerio de Autonomías y todas las organizaciones sociales para que en consenso sea presentada por el presidente del Estado como proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, para que luego, con 2/3 de los votos, sea sancionada. El Estado Plurinacional de Bolivia realiza la promulgación de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibáñez. Los actores principales han sido las organizaciones sociales, ¿no? Sectores indígenas, campesinos, pero también sectores que reivindican la descentralización del país. Buscando el desarrollo equilibrado entre todas las regiones, se constituyen 4 tipos de autonomías en Bolivia. Autonomía departamental, donde Pando y Tarija ya cuentan con sus estatutos autonómicos vigentes. Autonomía municipal, vigente en todos los municipios. Autonomía regional, con la primera autonomía del Gran Chaco tarijeño. Y autonomía indígena originario campesina, teniendo a Charagua como la primera. Los beneficios son muchos, bueno. Uno es que de manera directa elegimos nuestras autoridades, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Es donde rompemos todo el esquema, todos los procedimientos electorales, ¿no? Sino que de acuerdo a nuestras normas y procedimientos propios, vamos a elegir, ya hemos elegido en varias zonas, ¿no? Y ahora lo que vamos a elegir es el Tetarembio de Timburuc. Y lo otro es el tema del IDH, vamos a pelear contra la gobernación, en otras palabras, de poder a través de las normas vigentes, de tramitar los recursos que nos corresponde directamente como autonomía indígena. Es así que las autonomías se dan con el objetivo de mejorar la eficacia de la inversión pública en beneficio del desarrollo de municipios, pueblos indígena originario campesinos, regiones y departamentos. Bajo los principios de unidad, equidad, bien común, autogobierno, preexistencia de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, coordinación, control social y provisión de recursos económicos, entre otros. Las autonomías se desarrollan en el Estado Plurinacional de Bolivia, buscando en cada una de las regiones el crecimiento y progreso que en su conjunto harán de Bolivia un Estado fuerte y soberano. Entonces, con ello dicho, sacamos de esta página y habríamos concluido con nuestro avance y cobertura de temas. Entonces, ahora vuelvo, como les decía ayer, quiero volver a esta partecita para que tengamos claro qué es lo que hay que hacer. Y saben que estos 4 ítems son los que involucran una evaluación, la asistencia que en este momento, en un par de minutos,
va a tomar la universidad y con esto tendríamos 20%, espero, todos asignados. Tengo un micrófono abierto, si puede alguien ayudarme de la fundación o fijarse quién es, porque no me deja escuchar. Arturo Velázquez, si nos escucha Arturo. Gracias. Entonces este ya estaría listo. Tenemos 3 ítems de evaluación que nos faltarían. El foro de discusión, que simplemente una pregunta sobre, ¿ustedes creen que estamos, o sea, en un esquema como el que estamos presidencialista, de autonómico con autonomías, es suficiente o podríamos pensar ya en migrar más bien a un modelo más allá, un modelo federal? O sea, es una pregunta que ustedes quiero que no es un copy-paste, no es un trabajo práctico, es simplemente una participación de ustedes respecto a esta pregunta. Es lo más sencillo y es más, yo les animo a que más bien usen este fin de semana para tener este ítem cubierto. Luego, el análisis de casos son 3 videitos que también a través de la página de la plataforma explican con un poco más de detalle los formas de gobierno presidencialista, parlamentarista, y a qué se refiere un semipresidencialista. Véanlo una vez, véanlo 2 veces, tomen apuntes y después respondan las preguntas que aparecen después del video para 20 puntos. Y una vez que hayan concluido con todo esto, entonces pasamos a la prueba objetiva, la prueba final, que son, bueno, 40 puntos. Son 10 preguntas, todo a través de la plataforma de opción múltiple, falso, verdadero. Sobre todo lo avanzado acá, en la plataforma van a encontrar esta presentación, más lecturas. Entonces, digamos que repasan todo esto, leen las lecturas y dan este examen. Son 10 preguntas, tienen 2 intentos y se va a calificar el intento que mejor nota hayan obtenido. Así que para esto destínenle más o menos unos 35 minutos. Y listo. Es eso. Ahora quiero quedar con ustedes el tema de fechas. No quiero que haya un choque con fechas con su siguiente módulo. Así que estaba pensando, ustedes saben cuándo tienen su siguiente módulo, porque podemos pensar tal vez hasta el 24 de agosto, tal vez hasta el 31 de agosto, dependiendo de cuándo es su siguiente módulo. ¿Alguien tiene esa fecha? Doctor, buenos días. El próximo módulo es el 13 y 14 de septiembre. Entonces estamos bien. Hay bastante holgura de tiempo. Entonces, 31 de agosto, ¿les parece? Muy bien. Perfecto. Entonces, todo esto va a estar, o sea, va a estar abierto, entonces ya ustedes pueden decidir y dosificar su tiempo. Pero mi consejo es que hagan el foro lo más pronto posible, después, qué sé yo, un tipito prudencial los casos y la prueba objetiva al final. Entonces ya esto depende de ustedes. Tienen bastante tiempo, así que no creo que haya dificultades. Ya saben que si Doctor, no... Sí. perdón que lo corte. Todo lo que nos está indicando sería hasta el 31 de agosto, ¿no? Sí. Sí, eso es correcto. Gracias. De nada. No hay problema. Entonces, eso, creo que, no sé qué estaba diciendo, pero creo que estamos con todo. Lo tenemos todo claro. Bueno, sí, ustedes saben que si no se llega a un 70 sobre 100, la universidad pide una reevaluación. O sea, si fuera el caso, entonces nos contactaríamos la universidad y yo con alguno de ustedes, que espero no sea el caso, para que haya que rendir esta reevaluación para no perder el módulo, ¿no? Pero eso ya es caso por caso, ¿no? Yo confío en que todos van a pasar y con muy buena nota. Entonces, con ello dicho, yo concluyo acá, le paso la Doctor, buen posta. día. Doctor, Sí. buen día. Buen día. ¿La nota máxima es 71 de aprobación? No, máxima es 100, ¿no? Pero tienes que Mínimo. llegar, claro, sí, 71 es para aprobar. Y ojo que hay que tener 51 sobre 100 para poder optar a la reevaluación. O sea, si ha sacado, digamos, alguien 31 sobre 100, que dudo que sea el caso, pero no tiene esa facultad de entrar a la reevaluación, ¿no? Entonces, hay que pensar que también a partir del 51, ahí sí
uno se faculta para una reevaluación, ¿no? Pero yo estoy seguro que todo el mundo va a tener 71, 80 o 100 por ahí, así que confío en ustedes. Doctor, disculpe, buen día. La pregunta para el foro va a estar en la plataforma, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que responder? Sí, exacto. Es más, yo creo que si están sentaditos ahí listos en un lindo sábado, creo como hoy, entonces aprovechen para llenar, o sea, responder esa pregunta y listo. Tengan ya un ítem de evaluación listo y se concentran en los otros dos y se acabó. Entonces no es nada complejo. Ya saben que ahí en la presentación que también está compartida, ahí están mis datos. Bueno, en la plataforma están todos mis datos, ¿no? Pero ya saben, para cualquier cosa, bueno, ahí estoy. Así que nos podemos contactar por Doctor, cualquiera de esos medios. Sí, adelante. mil disculpas, mi internet es un poquito entrecortado. No le escuché. El tema de del foro participativo también va a ser hasta el 31 de agosto, ¿no es cierto? Sí, sí. Ah, Sí. ya. Le agradezco mucho, esa era mi duda. No, de nada. Ahora, no se confíen, ¿no? Porque o sea, es harto tiempo el que hay, pero a veces uno deja ahí el 30 de agosto, ¿qué había que hacer? No sé, hagan, dosifiquen su tiempo, ¿no? Tal vez, por eso les digo que es lo más recomendable deshacerse de ese foro ya lo más pronto posible, así que ya alivianan la carga. Entonces, no se descuiden. ¿Ok? Entonces, con ello dicho, yo culminaría aquí. Me voy a ir a hacer una limonada caliente porque me voy a escuchar un poco enfermito. Es que, bueno, es el cambio de clima, pero bueno, lo hemos logrado. Así que sin más que agregar, muchas gracias a todas y todas por su presencia. Espero que haya sido útil para ustedes su conocimiento y su formación y no descuiden el resto de los módulos hasta culminar todo el programa. ¿No? Que estén muy bien y hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias, Muchísimas doctor. Que tengan un buen gracias. fin de semana. Que se mejoren. Muchas gracias. Ustedes igual cuídense, no se resfríen. Está feo, a veces los cambios son muy bruscos. Cuídense, buen fin de semana. Muchísimas gracias, Perdón, el estimado jefe de la doctor, y lista. que tenga un excelente fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Bien, Excelente, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. por favor, no se desconecten. A continuación vamos a